Este programa es presentado por Guillermo Olivos Law Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208. Y por English Spot, Teaching the Future. Seguramente como emprendedor muchas veces te preguntarás, ¿por qué no estoy haciendo eso en lo cual soy tan talentoso? De eso precisamente vamos a hablar en el programa de hoy, cómo fortalecer estos talentos, cómo mirar la parte positiva de ti y salirte a lo mejor de esa rueda de ratón en la que estás metido que, digamos, no te hace sentir feliz ni con bienestar con lo que estás haciendo. Para eso voy a entrevistar a una psicóloga que es especialista en psicología positiva y además ha asesorado a múltiples empresas y compañías en el área de team building. Ella se llama Eugenia Machado. Vamos a ver esta entrevista que es de gran calidad y te va a ayudar mucho a encontrar eso positivo de ti. Bien amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas. Vamos a conversar con Eugenia Machado. Ella es especialista en psicología positiva y directora de la consultora WACU. Bienvenida, Eugenia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio que contribuye y que aporta tanto valor. Gracias. No vale para nada, todo lo contrario, más bien me encanta poder traer invitados que aporten nuevos temas para los emprendedores, para todas las personas que quieren, digamos, dar ese paso. Y el tema del que vamos a hablar hoy es muy importante y tú eres realmente especialista en la materia. Digamos que vamos a hablar de cómo reconocer lo positivo de nosotros mismos, una cosa que a veces cuesta tanto, ¿no? Porque la mente, digamos, siempre trata de mostrarnos la peor versión de nosotros mismos en lugar de esa parte positiva, ¿no? Eugenia, comenzando por allí, ¿cómo podemos hacer como emprendedores para comenzar a reconocer nuestro lado positivo? Ok, lo primero es entender a qué nos referimos con lado positivo y siento que es importantísimo entender la diferencia entre lo que es un talento innato y una fortaleza, porque al momento que vamos a tomar decisiones que permitan hacer crecer nuestros proyectos y nuestras ideas, lo más importante es hacerlo desde aquello que nos es innato, es lo que permite que sintamos energía, es lo que permite que nuestras decisiones sean sostenibles, el que escojamos de manera adecuada con quién complementarnos y qué forma darle al proyecto de manera en que nos sintamos bien y motivados durante todo el tránsito. Entonces, el talento se puede entender como una inclinación innata que tenemos para ser buenos en algo. Nacemos con ello y se puede ver como un pensamiento recurrente, una manera de actuar recurrente. Y esa inclinación innata puede o no que se convierta en una fortaleza. Y una fortaleza implica que ya es un desempeño consistentemente casi perfecto. Es decir, cada vez que nosotros hablamos contigo, ya sabemos que lo vas a hacer buenísimo en este programa porque ya sos una fortaleza y sabes hablar de esta manera. Entonces, un emprendedor que quiere desarrollarse desde allí, a ese talento innato, lo que necesita es sumarle conocimientos y experiencias donde de manera repetida practique utilizar ese talento hasta que se vuelva una fortaleza y pueda tomar decisiones y alinear su proyecto desde allí. ¿Cómo puede reconocer un emprendedor su verdadero talento? Por hábitos, por acciones que son repetitivas y que de alguna manera queden como un tipo de evidencia de que ha sido bueno en esa área haciéndolo de esa manera. Hay 5 áreas que pueden empezar a ayudarnos a distinguir y que considero que son muy importantes revisar antes de tomar cualquier herramienta o incluso antes de tomar cualquier herramienta, porque si no se vuelven horóscopos que nos dan palabras, pero que no profundizamos ni las tomamos en el momento en que nuestro terreno está abonado para que estas ideas prosperen. Entonces, ¿cuáles son estas áreas? Primera área, nuestros instintos y cómo éramos en la infancia, cómo éramos antes de que la sociedad condicionara cómo debíamos ser, antes de que nuestros amigos del colegio dirigieran nuestras acciones. ¿Y cómo éramos? Éramos curiosos, éramos los que rompíamos todo para descubrir qué había allí, éramos los que coordinábamos a todos los vecinos para hacer juegos, y esas conductas de infancia nos van a dar pistas. La segunda área es nuestra manera de reaccionar espontáneamente, antes de que nuestra manera de accionar o de responder pase por el deber ser. Es decir, cuando me asusto, ¿qué hago? Cuido primero a los que están al lado, pienso y me mantengo a distancia y trato de observar las variables para tomar una decisión. Y esas áreas de nuestra manera de reaccionar espontáneamente nos ayuda y nos da patrón. La tercera área es aquello que nos genera satisfacción. No porque lo estudiaste ni porque otros te reconocen, necesariamente tú cuando estás contigo dices, wow, esto me encanta y yo pudiera hacer mucho de esto.
Entonces hay que encontrar cuáles son esas actividades que nos gustan y el por qué. Vamos a suponer que tú dices, mira, a mí lo que me encanta es jugar fútbol con mis amigos. Pero ¿qué de esto es lo que te gusta? ¿El que compites? ¿El que conectas con tus amigos ese día? ¿El que tú mejoras porque maximizas tu desempeño? Esa es la tercera área, satisfacción. Cuarta área, lo que te genera fluidez. Es decir, esos momentos en los que el tiempo desaparece y solamente después te diste cuenta que acabas de estar involucrada o involucrado en una actividad que hizo que tu percepción del tiempo desapareciese. Y la quinta es aquello que aprendes de manera acelerada. Si exploras estas áreas, se encuentran patrones. Y esos patrones son las primeras pistas que nos ayudan a entender, ok, estas son unas habilidades que están en mi mochila de herramientas y estas son mis talentos innatos, que son donde si pongo mi esfuerzo, voy a sentirme conectada o conectado con esto que quiero emprender. Entonces, este es el camino inicial que uno siempre del cual tiene que partir. Ahora bien, a esto, por supuesto, pues se le suman herramientas, que son lo que hacemos en el Bootcamp de Fortaleza en WACU, que te permiten poder ponerle nombre y apellido a esos patrones que comenzaste a descubrir. En esos patrones, una vez que los encuentras, viene el momento de asegurarte de que eso que tú consigues allí es satisfacción para ti, no porque otros te lo dijeron. Y esa satisfacción contigo implica que hay que encontrar la forma de aumentar la frecuencia de utilizarlos. Cuando las personas vienen a WACU, una de las cosas que hacemos es ayudar a las personas a encontrar este patrón, pero luego ponerle nombre y apellido, porque muchísimas veces a las personas que tienen la capacidad de vincularse con otros, simplemente las llamamos simpáticos. Pero no es lo mismo ser una persona con carisma que conquista masas, a ser una persona que tiene pocas relaciones pero muy profundas, a ser alguien que siente emociones con otro o ser alguien que incluye. Y todas estas personas se vinculan y generan relaciones interpersonales positivas. Entonces, uno empieza a encontrar las líneas que hacen estas diferencias cuando empiezas a observarte y empiezas a conversar con otras personas, que es parte de tu proceso. Si yo me doy cuenta que tú y yo compartimos una capacidad, no sé, muy rápida de pensar en los planes y los pasos a seguir, tal vez tú y yo tenemos en común que somos estrategas y deberíamos estar conversando y preguntarte, oye, ¿de cómo te funciona esto a ti? ¿Y qué has logrado gracias a esto? Eugenia, ¿y tú que, digamos, ustedes en WACU, que de alguna manera también desarrollan equipos de alto desempeño, se han encontrado con equipos en los cuales estas posiciones están todas cambiadas? O sea, porque pienso, ahora que me estás comentando esto, muchas veces uno asume por necesidad en las empresas roles en los cuales no necesariamente uno es bueno ni tampoco, digamos, como tú dices, somos talentosos en ellos, pero bueno, digamos, hay que hacerlo. ¿Se han encontrado en las organizaciones esas transformaciones se pueden lograr? Sí, de hecho hay varios escenarios que nos podemos conseguir y de esto que tú dices pasa bastante. De hecho, ahora estamos haciendo la reconstrucción de una empresa que está en España y Francia, todos los roles moviéndolos alrededor de esto, pero existen diferentes caminos cuando esto sucede. Primer camino, imagínate que la organización es lo suficientemente flexible para que un trabajador cumpla un objetivo, pero somos flexibles en el camino. Entonces, en este caso, las personas que entienden su objetivo y empiezan a modificar la ruta en la que llegan a ese desempeño. Y esto permite que la persona aumente la frecuencia en el día a día en la que utiliza sus talentos innatos. Hay otros escenarios donde simplemente no hay esa flexibilidad en el rol y la persona está posicionada en un lugar y la empresa no la puede mover a otro lugar porque no existe esa opción. Entonces, en estos casos, la alternativa es, sigues estando en este rol, pero conseguimos proyectos transversales en los que tú puedes participar utilizando tus fortalezas. Ese proyecto puede ser parte del comité que organiza los eventos, como ser parte, no sé, del nuevo proyecto de transformación digital. Entonces compensas ese balance. Y en otros casos, la solución es definitivamente mover a la persona del lugar. Vamos a suponer que tú tienes a alguien, no sé, haciendo nómina en una organización, pero esta empresa en particular, la persona de nómina nunca está en contacto con el cliente y sus fortalezas son la empatía, la comunicación, el carisma, el comando, mover gente. Llega un momento que aunque su propósito de vida sea ayudar a los demás, ese rol no va a energizar a la persona y aquí pasa muchísimo burnout y que ha pasado un montón durante el tiempo de COVID y pandemia.
que desempeñas tanto tiempo un rol que no te es innato, que al comienzo estás emocionado o emocionada porque quieres demostrar y llega un punto donde dices, es que yo no puedo hacer un control de inventario más o una tabla de Excel más porque yo necesito hablar. Sí. De eso precisamente te quería hablar, ahora de la felicidad y del bienestar personal dentro de las organizaciones, también como emprendedores que tenemos nuestros propios negocios. ¿Qué tan importante es tener o sentir esa felicidad, ese bienestar para que seamos exitosos en nuestros negocios? No, esto es fundamental. Esto se puede resumir en una fórmula: persona o trabajador feliz, proyecto más rentable. De hecho, es muy impresionante que a veces en algunas organizaciones nos encontramos que están más tardíos en encontrar esta relación y en realidad lo que sucede es que una persona que se siente más feliz, que se siente más conectada, es una persona que se siente más energizada, que es muchísimo más creativa, porque las emociones positivas neurológicamente lo que hacen es abrir nuestra mente para ser más creativos y más innovadores, y son las personas que de por sí van a elegir estar dentro de tu organización y aportar valor. Si yo estoy en un lugar que contribuye a mi sensación de bienestar y felicidad subjetiva, que me valora como individuo, que me permite utilizar mi fortaleza, que cuida mi desempeño o promueve relaciones interpersonales en los equipos, por naturaleza yo voy a escoger estar en ese lugar. Entonces hemos visto, me pasa bastante cuando he dado conferencias en India o en Estados Unidos, que vemos estadísticas muy específicas del país, lo que cuesta la rotación es carísimo. No es solamente la persona que se te va, sino la persona nueva que se tiene que integrar y entender, más la persona buena que ya tienes, que tiene que capacitar. Y al final, pudieses ahorrar esto si hubieses seleccionado de manera adecuada y hubieses cuidado el viaje que esa persona tiene dentro de su empresa. Y este cuidado hace que las personas aprendan más rápido, que las personas solas escojan estar allí, que sean más creativas y más innovadoras. Por ende, es más fácil promover el intraemprendimiento. Y esto es una diferencia abismal en las empresas con las que hemos estado, que entienden esto, y las empresas que están. Tenía que básicamente un emprendedor, una empresa que está pasando ahorita por un proceso de crecimiento en su personal, o una empresa nueva que está pasando por un proceso de contratación para llenar todos los puestos que tenga dentro de la empresa, lo ideal sería que entonces evalúen al personal no solo desde el punto de vista de su coeficiente intelectual y de lo que haya estudiado, sino hacerle otro tipo de evaluación para conocer realmente a fondo cuáles son sus talentos, ¿no? Y de esa manera saber si aún teniendo mucha experiencia por los años que ha estado en un cargo, realmente es un cargo donde se va a sentir feliz, porque finalmente es difícil, y lo digo yo también como empresario, trabajar con empleados que no se sientan felices. Eso es como una cadena, ¿no? Uno finalmente esa tristeza, esa infelicidad termina también contagiando o llenando de preocupación a los jefes, a los gerentes, al dueño de la empresa. O sea, es algo que se nota. Una empresa feliz se nota cuando está feliz como organización. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué consejo le das tú a esas personas que están creciendo ahorita o que o están lanzando una nueva empresa, están abriendo y están en el proceso de contratación? ¿Cómo pueden ellos de alguna manera visualizar esos talentos que tienen las personas? Perfecto. Yo creo que hay dos cosas que son, incluso antes de saber cómo visualizar, que son importantes tener claro. La primera es que tienes que entender cuáles son los talentos que ya tienes en la empresa, cuáles son esas fortalezas que ya están. Porque hay veces que puedes redistribuir roles dentro del equipo que tienes y ese equipo es mucho más productivo, mucho más eficiente y mucho más feliz. Entonces, no siempre la primera persona que tienes que traer es el vacío que en tu mente ya clasificaste como esta es la posición que tengo que llenar. Pero una vez que haces eso, cuando nosotros definimos cuál es el rol que se necesita, es súper importante no solamente las funciones que esta persona va a llevar, los conocimientos técnicos que esta persona tiene que tener, el perfil de personalidad, sino qué fortalezas se necesitan para ese rol y qué fortalezas complementan a quienes ya tienes. Son las dos cosas. ¿Qué fortalezas para este rol y qué fortalezas complementan a tu equipo? Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo llevaba la dirección del Departamento de Desarrollo Humano dentro de la empresa donde estaba en Venezuela, un equipo de selección. Y ese equipo de selección era buenísimo, las personas los querían muchísimo, las personas que venían a ser entrevistados, increíble, pero semestre tras semestre veía que no había innovación y en nuestra empresa la creación de empresa era lo más valorado. Dice, ¿pero qué es lo que está pasando aquí?
Cuando hago todo el perfil de talentos, fortalezas y empiezo a entender, veo que tengo muchísimos de mi equipo con fortalezas de ejecución que es necesaria para que no se aburran de la repetición, muchísima construcción de relaciones interpersonales y no tenía nadie de pensamiento estratégico. Entonces nadie diseñaba, no sé, la nueva feria de trabajo, el proceso más divertido de captación para que todo el mundo traiga gente, porque no tenía nadie así. Entonces al yo entender lo que ya tenía, fui a buscar el siguiente seleccionador que tenía las mismas competencias técnicas, perfil de cultura, valores, pero con las fortalezas que me hacían falta para que el equipo rodara. Entonces tienes que saber lo que tienes que saber qué necesitas para el rol y qué va a complementar al equipo actual que tienes. Entonces, cuando entiendes esto, y esto se hace en matrices, es lo que nosotros hacemos en los mapas de talentos cuando llevamos en organizaciones, entonces viene el proceso de entrevistar. Y en el proceso de entrevistar hay herramientas que existen, pero las herramientas, si no hay un previo proceso de indagación, muchas veces, en mi opinión, por supuesto, no son tan acertadas. Hay que hacer una entrevista de calidad cualitativa, donde una persona te narre sus momentos de mayor éxito y por qué lo logró y cómo, sus momentos donde han sido más duros en su vida y qué faltaba allí, lo que más admira de sí, etc. Es una entrevista que te va mostrando los patrones en la narrativa de las personas. Ejemplo, una persona logradora va a anotar cuando explica listas que va a tachar porque necesita lograr y cerrar. Y en su narrativa va a hablar así. Una persona con la fortaleza de conexión no va a poder ordenarte las ideas tan rápido. Va a contarte diferentes cosas que tú en la entrevista no vas a entender al 100% hasta que generan clic. Un estratega, tú le haces una pregunta rápida de algo que hay que resolver y el estratega hace un plan de manera inmediata. Cuando tú te entrenes en esto, nosotros entrenamos muchos equipos de seleccionadores, llega un punto en que en la forma en que la gente te cuenta, ya tú puedes encontrar un patrón. Si alguien te habla y te dice, oye, mira, Leo, 1, 2, 3, 4, y te hace una lista, esto es un organizado. Esto ya te está dando el patrón de pensamiento recurrente de su talento innato. Entonces hay que hablar mucho en el proceso de entrevistas antes de utilizar herramientas adicionales que validen tus hipótesis sobre la fortaleza de esta persona. Si no se hizo así desde un principio, Eugenia, en tu múltiple experiencia, ¿te has topado con casos de personas que simplemente no colaboran? O sea, que de alguna manera, ya esto es una pregunta, digamos, a modo de personal o como asesora. Sí. Hay algunas organizaciones que vienen muy enfermas, ¿no? Y digo enfermas, me refiero a enfermas de que es muy triste, es una empresa muy triste, muy poco feliz, ¿no? Sí. ¿Te has topado con equipos o personas que no colaboren? Sí, me he topado con diferentes escenarios, porque una de las cosas más importantes para que un despliegue completo de cultura, que es diferente a que yo vaya a dar un taller o cuando vamos a hacer un despliegue de cultura completo, una transformación cultural, tenemos que tener una alineación directiva, siempre, y empezamos por allí, porque la directiva tiene que ser promotora de esto. Y nos hemos encontrado escenarios donde la directiva lo entiende, escenarios donde la directiva está dividida y escenarios donde la directiva dice, tengo este problema, pero yo no creo que el bienestar es la solución. Entonces, cuando está dividida, se hace mucho trabajo de alineación hasta que veamos si es posible desplegar un proyecto como este. Cuando la directiva no necesariamente lo ve, pero está dispuesta a invertir en el crecimiento, a veces los programas tenemos que darle otra estructura para ir escalando pasito a pasito e ir ganando pequeños, no quiero decir batalla porque no suena positivo, pero pequeñas conquistas en equipos que cuando van teniendo el efecto van demostrando el valor que tiene este aporte y eso eventualmente nos hace poder desplegar el proyecto completo. Claro. Pero sí nos ha pasado, por ejemplo, he tenido unos proyectos hace poco en unas cadenas hoteleras en Ibiza, donde estamos haciendo un despliegue cultural de psicología positiva y fortalezas con cuidado del medio ambiente. Y me encontré un par de directores, no era ya la empresa, sino debajo de ellos. Alto nivel. Exacto, alto nivel, que no creían en esto. Y sus creencias limitaban el despliegue de esto en sus equipos. Entonces, cuando eso sucede, hay que hacer una invitación muy amable de que todo el mundo puede participar, todo el mundo se puede apoyar en el equipo y enfocarnos en quienes sí están dispuestos a hacer esta transformación, porque como todo proceso de adopción, siempre vamos a tener unos que rápidamente entienden esto. Después otros que si a esto les va bien, se van a sumar. Y algunos que serán detractores. Entonces el foco es las vidas que sí podemos impactar, los proyectos que sí se pueden, los equipos que sí quieren
y el efecto que tienen estos equipos eventualmente va permitiendo que se sumen. Y hay casos en donde no. Hay organizaciones donde hemos decidido, aunque están dispuestos a que trabajemos con ellos, decirle, mira, esto no va a ser sostenible en el tiempo. Claro, con honestidad, precisamente porque la organización definitivamente es impenetrable, digamos. Vamos a decirlo de esa manera. Eugenia, WACU, si va a asesorar a alguna empresa, ¿tiene que hacerlo de forma presencial o ustedes pueden asesorar a las empresas a distancia ahora con las nuevas tecnologías que existen? ¿O tienen que hacer, o de alguna manera, para que tenga un punch suficiente el trabajo que ustedes hacen, tienen que hacerlo en vivo con las personas que trabajan para la empresa? No, incluso antes de la pandemia ya nosotros hemos trabajado con equipos, empresas en diferentes partes del mundo a distancia. No. Hay momentos particulares de ciertos proyectos que decidimos de mutuo acuerdo que tiene sentido, pero no, porque un proyecto como este hay diferentes capas. Tú puedes hacer una transformación cultural entera, puedes hacer unos talleres con cierto equipo que atiende, puedes hacer conferencias inspiracionales y muchas suceden a distancia. Nosotros tenemos una empresa con la que ya vamos a tercera ronda de proyectos. Primera parte fue entrenar a todos los directores y la siguiente línea en su liderazgo positivo. Segunda parte del proyecto fue introducirlo con la resolución de conflictos, porque por la tensión del COVID, el tema comunicacional estaba bloqueado. Entonces, ¿cómo de las fortalezas podíamos abrir comunicación? Y ahora estamos trabajando con ellos en volverlos un great place to work, uno de los mejores lugares para trabajar aquí en España. Y toda esta transformación de talento la estamos haciendo a distancia. Y ha funcionado perfecto, así que no es necesario. ¿Dónde pueden, si hay alguna empresa, algún emprendedor que quiera contactarlos, saber más de ustedes, de lo que hacen, a través de qué vía pueden hacerlo? Mira, tenemos Instagram, que está muy dedicado a la parte de individuos, no tanto empresa, que es @WakuHub, WAKUHUB, o la página web que es www.wakuhub.com, y ahí también está la página. Y nosotros trabajamos con empresas y con individuos. O sea, que también asesoran a individuos. Pueden ser, por ejemplo, un ejecutivo de una empresa. Muchísimos tenemos así que son individuos, y también tenemos personas que no son ni dueños de empresas ni siquiera directores, porque el Bootcamp de Fortalezas está hecho expresamente para cualquier persona que quiera entender cuáles son sus talentos y fortalezas y cómo utilizarlos de manera consciente. Y esto no tienes que estar ni en una empresa, ni ser el dueño de una empresa para... Claro, es en general en la vida, ¿no? Digamos. Sí, para todo, todos tus roles. Para cualquier cosa que realices. Sí, totalmente. Y eso lo van a encontrar, y tenemos ediciones con frecuencia para que la gente se pueda entrenar. Entonces también nos pueden escribir info@wakuhub, y cualquier persona del equipo les ayuda a entender cómo sí y si es posible en el punto en el que estás. Sí. Eugenia, ¿qué tan importante es la inteligencia emocional? Fundamental. Porque la inteligencia emocional es un concepto que tiene mucho tiempo y no se ha vencido, ¿no? Hay conceptos que a veces se vencen, pero en el emprendimiento, cuando se habla de coaching para personas, siempre sale la inteligencia emocional. ¿Qué tan importante es la inteligencia emocional? Mira, es tan importante como que hay un experimento sencillo que a mí me encanta hacer cuando estoy dando conferencias a grupos muy, muy grandes. El experimento es este. Tú le preguntas a las personas, piensa en alguien que tú admires como líder. Le dice a todo el mundo, lo piensan, todo el mundo pone el nombre. Ahora quiero que escribas todas las características por qué admiras tú a esa persona. Y la gente lo escribe, cada uno en un post-it diferente. Y luego la sala, aunque son salas grandísimas, tiene una arriba dice inteligencia emocional, la otra tiene competencias técnicas y la otra inteligencia intelectual. Eso se explica. Y luego haces que todo el mundo levante, después de que les explicas, y les dices que peguen el post-it en dónde están esas características que tú admiras. Del 85% al 90% de lo que la gente admira, siempre va a la pared de inteligencia emocional. Porque ese líder te escucha, porque te entiende, porque comprende tu emoción, porque promovió tu crecimiento, porque supo gestionar conflictos, y lo que es habilidades y IQ, la parte de inteligencia intelectual, tienen, pero nunca tantas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente lo que más valora es eso, y tú como persona que vas a influenciar en el crecimiento de otros, porque todos tenemos un círculo de influencia, menor o mayor, tus hijos, tu familia, tu comunidad, tu sistema, quien sea. A mayor interés que tú tengas en ser un factor multiplicador de tu mensaje y tus creencias y poder influenciar, más vas a tener que capacitarte en el desarrollo de tu inteligencia emocional, que te permite vincular tus ideas a estas personas y poder moverlas en una dirección. Eso no quiere decir
que no puede ser exitoso sin tenerlo. Hay empresarios e ideas que han cambiado el mundo cuyos líderes no tenían tanta inteligencia emocional. Pero cada vez más la valoración de tú como individuo está aumentando, por ende necesitas que alguien, si no eres tú y eso no es tu área de interés, pues tendrás que tener a alguien que te complemente, que esto es parte de la magia, del talento y la fortaleza, que te engrane, y esa persona que se encargue del cuidado emocional de esas personas. Pero esto tiene que estar en tu estrategia de crecimiento del proyecto. El éxito, Eugenia, es más fácil, o digamos, el concepto de éxito, digamos, estar felices con lo que hacemos, ser apasionados con lo que hacemos, sentir que estamos en una empresa donde se respira bienestar. Es más fácil de conseguir cuando se hace en equipo. Yo creo que la respuesta es sí, porque además está muy comprobado que uno de los predictores número 1 de bienestar y felicidad son las conexiones interpersonales que tenemos con otros seres humanos. Y si tú estás tratando de trabajar tu bienestar y felicidad, tus relaciones interpersonales y tu red de apoyo es de los predictores principales de eso. Entonces, tus vínculos con otros y la alineación que tú generes con otros va a ayudar. Por eso se vuelve tan fundamental en las organizaciones 2 elementos: personas con talentos complementarios para que puedan crecer en una rueda que se complementa, y personas con valores iguales o alineables. Y esto es clave en un desarrollo estratégico organizacional. Tú tienes que tener personas que valoren lo mismo y que sea parte de su forma de crecer hacia un propósito común. Entonces, sí, de hecho, promover la integración de los equipos y la vinculación de los equipos es de las cosas que va a hacer que la gente más se involucre con el proyecto en el cual están participando. Claro, Eugenia, esos valores de la organización nacen de la propia organización, o la directiva puede de alguna manera tomar la decisión de cuáles son los valores de su organización. Evidentemente sí se puede tomar, pero ¿qué es lo que tú crees que es más conveniente? ¿Que se haga un estudio y nazca de las mismas personas, de los mismos equipos, o que de alguna manera sea impuesto por los dueños de la empresa? La respuesta depende de cuán flexible está la directiva. Es decir, hay empresas porque tienen beneficios las diferentes formas de hacerlo. Cuando la directiva lo escoge y la directiva dice estos son nuestros valores y estas son estas conductas, el trabajo que hay que hacer después es alinear a todo el mundo a esos valores y conductas y que ellos vean cómo sus valores se alinean a estos. Y lo que va a suceder es que hay personas que no se van a reflejar allí y escogerán crecer en otra parte. Esto es que estamos hablando de una empresa que no está diseñándose desde cero, porque por ejemplo cuando empecé Waku con mi socia, nosotros hicimos un trabajo inicial de cuáles son nuestros valores y cómo vamos a querer que sea la experiencia cualquier persona que se vincule con Waku desde el comienzo. Pero ya tú eres una empresa, tú puedes hacer esto. Alternativa 2, decides que vas a construir los valores bottom up, de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Preguntas a todo el mundo y luego vas encontrando los patrones de lo que la gente más valora y la directiva aprueba al final. ¿Qué tiene que aceptar la directiva? La flexibilidad de que lo que ellos valoren no es lo que la gente valore. Pero si tú haces esa pregunta y como director no la tomas en consideración, pierdes parte de tu ganancia con la gente. Entonces, la respuesta depende de la flexibilidad de la directiva. Lo que sí es que cuando trabajamos con transnacionales que tienen, por ejemplo, tuvimos un cliente que estaba en Ghana, en Portugal, en Estados Unidos, en diferentes, hicimos de arriba hacia abajo, directiva hacia abajo, pero quisimos tropicalizar algunos de esos valores. ¿Qué quería decir? En Ghana no valoraban lo mismo que en Alemania. Entonces había un core de valores, un centro de valores, y luego en esas sociedades preguntamos cuáles son las cosas que tú más valoras, y eso se incluyó como un valor adicional particular a la experiencia de esta sede en ese país. Entonces, excelente. Eugenia, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero me gustaría, desde tu experiencia trabajando con equipos de alto rendimiento, inteligencia emocional, psicología positiva, todo, digamos, lo que engloba la organización a la que representa, que es Waku, y a ti como persona también, con esta amplia experiencia que tienes trabajando con transnacionales, si tuvieras que dejarles un mensajito a las personas, a la audiencia, a las personas que nos están siguiendo, que ven nuestro programa, ¿qué les dirías? Lo que yo diría es, paciencia, porque la transformación se puede lograr, pero implica que hay que tomar un paso, un micropaso. No importa dónde estemos, ni nuestro proyecto, ni nosotros en nuestra etapa vital, da lo mismo.
Al bootcamp de fortalezas vienen personas de cualquier etapa de sus vidas y cualquier área, y hemos trabajado con emprendimientos o empresas grandes. La transformación se puede lograr. Lo único que hay que hacer es tomar un paso coherente con esto. Entonces, si algo de esto resuena, lo que hay que hacer es buscar quién te puede acompañar ya para empezar a hacer ese cambio desde donde estás. Y mi recomendación es, siempre se puede partir de un diagnóstico. No siempre es necesario, por ejemplo, el tema de fortalezas siempre funciona, pero si haces un diagnóstico de cuáles son tus puntos fuertes actuales, tú como individuo o tú como empresario o tu organización, estos los puedes utilizar como palancas para poder crecer. Que tu foco de crecimiento no sea solamente resaltar todo lo que no tienes, todo lo que te falta, todo lo que Claro. sino que sí tienes, que es maravilloso y cómo creces a partir de allí. Y eso es lo que yo haría. Excelente, Eugenia. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a escuchar algunos consejos relacionados con el bienestar en las empresas. Muchas gracias por estar con nosotros, Eugenia. A ti, muchísimas gracias por esta invitación, de verdad. Gracias. Te quiero dejar algunos consejos para que logres bienestar en tu organización y también para que logres bienestar como emprendedor. El primero es conseguir esas fortalezas, conseguir ese talento que tienes, que es nato, y fortalecerlo, llevarlo a tus proyectos, a tu vida diaria, para que entonces puedas conseguir impresionantes resultados en todo lo que hagas. Permítete disfrutar la vida sin tanta presión. A veces dejamos que los conflictos se apoderen de nuestro día a día. Lleva las cosas con pasión y verás cómo hay un cambio positivo en todos los proyectos y las actividades que haces, no solo para ti mismo, sino también en tus equipos de trabajo. A veces ese impulso que necesitamos no está aquí, sino aquí. Por eso es que es muy importante que utilicemos la inteligencia emocional. Es muy importante que entendamos y valoremos todo el contexto de todos los proyectos que tengamos y le pongamos mucha pasión y mucho corazón. No lo pienses tanto, actúa. Por último, haz una lista de todas esas cosas positivas que tienes a disposición. No mires nada más el lado negativo, cultiva en tu mente lo positivo. Te vas a dar cuenta que al hacer una lista son más esas cosas positivas que tienes en la vida y son más esos talentos que tienes para hacer las cosas que las cosas negativas que te están obstaculizando el camino. Con eso vas a lograr el éxito en todas las tareas que desempeñes y además vas a lograr sentirte feliz y con bienestar por el trabajo logrado. Esto ha sido todo por hoy en Negocios y Marcas. Nos vemos la semana que viene con otro tema que estoy seguro te va a interesar. De Guillermo Nolivos Law Firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tienen amplia experiencia en asilos, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte. Recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy.